Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo que no habíamos visto. Habían suscitado algunos problemas técnicos, lo de siempre, el tiempo, el dios Crono que no da tregua, pero ya nuevamente nos hemos podido volver a juntar. ¿Cómo está don Gonzalo? Siempre lo veo ahí tan radiante. Sí, pues bien, pues amigo Felipe, y es verdad, habíamos tenido problemas técnicos el verano sobre todo El que verano. pasó volando, así que ahora retomamos en marzo y esperemos ir retomando todos los meses, pues, ¿m? Sobre todo en invierno uno se Ya. guarda más y por lo tanto también se da más para las instancias de conversación. Sí, pues ahí disfrutando un café uno puede conversar mejor en invierno, pues. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca. Una de las temáticas que queríamos conversar un poco ahora era un tema bien en boga que se da tanto en las sociedades y sobre todo muy interesante para los sistemas políticos y para los honorables, eh, lo que ellos denominan el negacionismo histórico, y que lo linkean directamente con la libertad de expresión. Básicamente, o aterrizando un poco el tema, es llegar al punto de qué tú puedes permitirle a alguien decir o no decir, o cómo lo puedes controlar, teniendo, no sé, algún sistema o algún departamento estatal que le diga a la población, lo cual, que le diga a la población mejor, qué puede decir, qué no, cómo decirlo o qué no. Entonces, el llamado a la reflexión, ¿eso está bien? ¿Está bien que a una persona tú le digas lo que puede decir o hasta dónde pueden decir sus dichos? ¿O tienes que ponerle una sanción antes? Mm. ¿Está bien eso? ¿O realmente una persona es libre de decir lo que quiera y tú podrías sancionar las consecuencias de sus dichos? Como ha ocurrido en varias ocasiones, que alguien lo demandan por algo y una corte te sanciona. ¿O tiene que haber alguien que regule eso? Que te diga, no, ¿sabes qué? Tú puedes opinar de este tema, no puedes hablar más allá. Tú no puedes estar en desacuerdo con esta visión histórica. No puedes decir, oye, ¿sabes qué? Lo que pasó en tal parte a mí no me parece, yo creo que fue de esta otra manera. ¿Está bien eso que alguien lo controle? Eh, Es buena, ¿Cómo buena, lo buena, buena pregunta. Si quieres, empiezo yo, empiezas tú, te rebato yo. partan más usted, don Gonzalo, ahí? O sea, mira, yo en este punto creo que a diferencia de Europa, que admiramos tanto aquí en Chile, eh, en nuestro país no existe hoy día una ley que prohíba efectivamente discursos que nieguen, minimicen o exalten violaciones a derechos humanos o ciertas como miradas de la historia, pero fundamentalmente se ha dicho que el negacionismo está relacionado con violaciones graves de derechos humanos. ¿Ah? Entonces, en general. ¿M? Entonces, pero en Chile no existe, hay tramitación de proyectos de ley, entiendo yo, pero hasta ahí han llegado. Estuvo en la constituyente también había una norma que se relacionaba con ello, pero no está en la legislación vigente. Entonces, aquí como tú ya decías, hay una colisión. Se dice que hay una colisión de derechos entre, como tú dices, la libertad de expresión por un lado, y por otra parte, no sé cómo decirlo esto, pero es como la protección de la sociedad, a que se promuevan atrocidades, o la protección de la memoria, la construcción histórica, ¿cachai? Entonces, se dice que hay una colisión entre entre estos dos derechos, ¿ah? El de la sociedad misma y la libertad de expresión de cada sujeto, y por lo tanto uno dice, a ver, establecer algún tipo de prohibición a la libertad de expresión, o sea, establecer el negacionismo importa una prohibición que va más allá de lo adecuado a la libertad de expresión. Entonces eso es lo que como que en general se dice. Entonces no podríamos hacerlo. Pero ahí yo tengo un matiz, yo tengo una diferencia y probablemente la voy a tener contigo y con mucha gente que dice que no debería tipificarse el negacionismo. Yo ahí estoy con los europeos. ¿Por qué? Porque quizá en una mirada como más, más que de contemporánea, de largo plazo, de humanidad. Yo creo que las comunidades de humanos, porque eso es lo que son hasta ahora, pueden autolimitarse. Po. Yo creo que lo han hecho, lo hacen y lo hacen todo el tiempo. Desde que estábamos en las cavernas, con reglas que eran de costumbres, pues, ¿sí? Que estaban verbales, que eran verbales, que establecía el padre, los más viejos de la tribu,
Y hoy día, obviamente, con reglas escritas y bajo un procedimiento formal, pero también hay reglas que son de costumbre y que son verbales. ¿Cachai? Hay un montón de reglas, no necesariamente son todas las leyes. Una serie de normas que nos rigen en la sociedad. Entonces, las sociedades, a mi juicio, se limitan y se autolimitan todo el tiempo. Yo creo que esa es como la esencia de vivir en sociedad, po, la autolimitación, porque si no, viviríamos en la selva y no tenemos límites, ¿cachai? El hecho de que está, o sea, y hay cuestiones que uno ni se cuestiona, pero el no matar, el no robar, el realizar determinadas actividades económicas, son todas autolimitaciones. Si no existieran, podríamos hacer lo que quisiéramos y no podemos, porque vivimos en sociedad. Entonces, la esencia de las sociedades es la autolimitación y yo creo que la esencia de una sociedad democrática, aquí le pongo la palabra democrática, es la autolimitación. Porque si no es autolimitación, si la limitación viene de un sujeto de arriba, es dictadura, pues. O si no hay limitación de una sociedad, es barbarie. Entonces, finalmente, yo ahí te pongo como el matiz con el tema de autolimitarse, del cuestionamiento autolimitarse o de limitar la opinión, ¿cachai? Porque no lo veo, por lo tanto, que esta regla de prohibición de exponer de ciertos temas, de comentar de ciertos temas públicamente, yo creo que mi cuestionamiento no va tanto en el fondo, en que si está bien o está mal establecer esa regla, sino que lo determinante son otro tipo de cuestiones una vez establecida la regla. Si querés lo comentamos después, dame tú también tu opinión, que yo entiendo que tú tienes una diferencia ahí en eso, entonces para ir como cruzando como Es ideas, que tú hablaste del autolimitarse. Ya el como sociedad. autolimitarse, claro, como sociedad, es colocarla en un marco regulador, en un marco teórico, como quieras llamarlo. Pero ¿quién estaría encargado de autolimitar? Porque eso es algo súper importante a definir, porque imagínate que creamos un organismo estatal que dependiera, no sé, pues de los políticos de turno, de los honorables, del gobierno. Sería como súper sabroso para ellos poder autolimitar a la población en lo que podrían decir o no pudiesen decir. Yo creo que ahí sería como complejo e inclusive arriesgado, porque finalmente condicionarías el discurso y se condicionaría lo que la gente puede hablar. Entonces sería siempre en conveniencia a los políticos de turno o a quien está administrando este supuesto órgano estatal. Ahora, claro, si tú lo dices, sabes que te va a autolimitar una corte después de un juicio, es mucho más, sería mucho más razonable, pues, ¿cachai? Porque, por ejemplo, no sé, pues si tú que tomaste el tema de los europeos, hay países que en Europa en los cuales si yo me declaro simpatizante del comunismo o me declaro simpatizante del partido nazi o del fascismo, en esos países incluyo en un delito y me van a llevar a juicio. ¿Cachai? Entonces hay autores, por ejemplo, pueden revisar el caso de David Irving, ¿cachai? Que es uno de los más famosos del negacionismo del holocausto. El tipo fue a juicio, po, es un escritor inglés, y tuvo que, lo sancionaron a pedir disculpas públicas y todo el tema, y pueden ver el proceso. Pero el tipo fue a juicio, ¿cachai? No hubo una sanción como que tú pasaste con luz roja y te pasaron un parte inmediatamente y vaya a pagarlo al tribunal. ¿Cachai? El tipo lo tomaron detenido, no me acuerdo en qué país, ¿cachai? Básicamente de la Comunidad Europea, pero lo toman detenido y lo llevan a juicio. Él tiene la posibilidad de colocar un abogado, y el juicio dura años además, y la persona, ¿cachai? Recibe una sanción, que finalmente una sanción creo que fue como bien decorativa, donde tuvo que pedir disculpas y hacer una serie de cosas al respecto, pero pasó a través de un juicio. Entonces, a lo que yo creo que a lo que uno tiene que apuntar y ver básicamente es quién va a autolimitar la palabra de las personas o el discurso de las personas. Estamos claros que a ti pueden no parecerte muchos dichos, o sea, pero está el hecho de que tú le prohíbas a la persona decir eso o realmente lo tienes que sancionar por las consecuencias de los dichos. Porque un ejemplo claro, hay un diputado del Partido Republicano que dio unos dichos ahora hace un tiempo atrás, y la Corte Suprema aquí en Chile, que también lo pueden revisar en Google, lo sancionó por discursos e incitaciones al odio, por ejemplo.
Y le hizo una sanción también donde tiene que pedir disculpas públicas, son como unas sanciones bien decorativas y cosas así. Pero en ningún momento cuando tú ves la noticia o lees el fallo, lo sancionan por decir algo, sino que porque los dichos de él, por un tema de unas personas que fueron fusiladas en la dictadura militar, él, digamos, hace una apología de eso y la Corte considera que eso es una incitación al odio y lo condena, o sea, le pasa una sanción, ¿cachai? Todo por un tema de incitar al odio, pero no por hablar, po. En ningún momento lo cuarta y le dice, sabes que tú no tienes un derecho a hablar, po, ¿cachai? Y te vamos a decir, sabes que, o que tú no puedes hablar de este tema, sino que básicamente la forma como tú hablaste esto deja de ser una opinión política, como lo que ellos presentaron, y trae consecuencias en daños hacia personas, trae consecuencias en que incitas el odio, trae consecuencias en que personas se sienten por eso, y bueno, y una serie de cosas más que pueden revisar. Entonces, es ahí a lo que yo voy y lo que uno llama reflexionar, o sea, tenemos que tener un control de lo que la gente dice, casi como la novela de Orwell de 1984, o sea, eh, tener un control de lo que tú vas a decir, de lo que puedes hablar o de lo que no puedes hablar, o básicamente eh, te tenemos que sancionar por las consecuencias de lo que dices. Y tal vez ahí colocar la autolimitación que tú tienes. Pero ¿por qué yo voy a privarme, cachai, de decirle a alguien, ¿sabes qué? No sé, por dar un ejemplo, te paras en un país de Europa del Este y dices que eres simpatizante o del comunismo, te gustaría hacer un partido así, o te paras en Alemania, por ejemplo, y dices que quieres reformular un partido nazi. ¿Cachai? O sea, ellos te van a llevar a juicio, pero no te van a sancionar, no te van a dejar caer una guillotina inmediatamente, ¿cachai? Te van a llevar a juicio por el hecho. En cambio, acá, lo que muchas veces lo que se podía postular también era constituyente, era tener un ente, ¿cachai? Que filtrara y Claro. fiscalizara todo lo que eran las fake news, ¿cachai? Entonces, lo que llamaron las noticias falsas, las mentiras, o lo que la gente decía o no. Entonces, eso creo yo que para el gobierno, independiente de la ideología que gobierne en un momento determinado, sería como súper sabroso, o sea, o para el parlamento que estuviera, pues, ¿cachai? O sea, porque por ahí podemos controlar si sabes que tú no puedes decir nada en contra de ningún político de turno, o sea Claro. por ejemplo, ¿cachai? Entonces, ¿dónde cae la autolimitación bueno, tú has entendido mucho más, pero ¿dónde cae la autolimitación en el derecho de las personas, po? ¿Cachai? ¿Y hasta dónde las puedo controlar, po? No sé si Sí, me no, no, explico yo con creo el que tema, o claro, sea, estamos ahí en ese punto quizás más de acuerdo. Eh, claro, porque uno dice, el control total y a través de organismos sin ningún proceso, nada, es un peligro, terror, es terror para cualquier lado. O sea, el terror mejor vámonos del planeta. Por otra parte, el permitir que cuestiones que verdad es que son absolutamente como consagradas en la historia y que no queréis repetir, se difunda lo contrario, también es complejo para las nuevas generaciones. Entonces, ahí es donde está sí, un temazo este, pues, ¿dónde está el equilibrio que debe lograr la sociedad en esto? Y por lo tanto, como yo te decía al inicio, mi problema no es tipificar la prohibición per se, o sea, existe o no existe. Yo creo que debe existir, pero tú nombraste una de las cosas importantes. Yo creo que son tres cuestiones importantes y que tú nombraste el cómo se regula. Sí, pero yo creo que hay dos más, que es cómo se ejecuta, o sea, cómo se ejecuta el acto que está objeto de sanción y con qué legitimidad se determina la existencia de un negacionismo. Entonces, partiendo por esto último, ¿a qué me refiero con qué legitimidad? Algo cuantitativo, o sea, la regla de establecer algún tipo de negacionismo, sea cual sea, claramente debiera ser, si existiera alguna vez en un país, no puede ser dispuesta por una mayoría circunstancial en las leyes. Tendría que ser casi no sé si unanimidad, pero casi una mayoría, 80-90% de los chilenos, o el 80%, no sé, establecer, y por lo tanto tendría que ser constitucional, una cuestión casi constitucional, porque a mi juicio una mayoría circunstancial, mayoría simple, un 50% que está en el Parlamento, es bastante cuestionable que regule un delito de negacionismo. ¿Cachai? Entonces debiera claro. ser una mayoría importante. Mira, déjame. Entonces, la legitimidad con que se establezca es súper importante. Lo segundo que tú decís, cómo se regula. Esto también es súper importante lo que tú dijiste ahí, que es que obviamente
eh, todo hecho determinado va a quedar dentro del negacionismo, por lo tanto, o sea, todo hecho es tomado como verdad, que alguien diga, que un grupo político diga, ¿no? O caben solo aquellos que sean determinados judicialmente, en sentencias penales, no cualquier juicio, no un juicio civil, no un juicio de alimentos, en sentencias penales. O aquellos hechos determinados en informes oficiales del Estado. Bueno, en el caso de Chile, por ejemplo, tiene el informe Vale-Chivetti, que no es un informe ¿Mm? que determinó un gobierno, no, hubo un consenso. O incluso uno podría decir, ¿sabéis que solo aquellos declarados por tribunales internacionales, como los genocidios que se han declarado en determinados lugares? El clásico ejemplo que se da son los nazis. Ese es el clásico ejemplo que se da respecto del negacionismo y que salga un alemán y diga, eso no existió, eso no fue así. ¿Cachai? Entonces, ese es el clásico ejemplo. Entonces, hay determinado estándar que debería cumplir. Y lo tercero es cómo se ejecuta. Si yo cometo un delito de negacionismo en un acto público, escrito, verbal, o en círculos privados, porque probablemente en círculos privados debiera ser siempre legítimo hablar de cualquier cosa. Y por lo tanto, o algún tipo de sanción, si existiera, solo debiera ser en círculos públicos. Claro, pero O incluso, y aquí termino, o incluso a lo mejor determinados sujetos podrían cometer el delito. Por ejemplo, un funcionario público tendría una obligación especial, pero no un sujeto como tú o yo. O sea, un funcionario público en el ejercicio del cargo no podría señalar determinados dichos. Un diputado, un senador, ¿cachai? Pero Juanito Pérez en la Plaza de Armas podría gritar lo que quiera, ¿cachai? Entonces, ahí cuando uno habla de negacionismo, decir per se que sí, per se que no, yo creo que le falta al análisis y ahí tenéis que como distinguir estos tres puntos y decir, ah, podría ser, pero requiere harto. claro, pero ahí es donde está el tema. O sea, tú decís, por mucho que tenga una legitimidad, un 80%, Mm. por mucho que quede escrito en una constitución, una macro ley, donde quieran llamarlo, o sea, ¿debería sancionarse o debería llevarse a juicio? No, llevarse a un Para poder... juicio, yo creo que debería llevarse a un juicio, pero el juicio lleva una sanción penal. Po. No, claramente puede tener una... Oh, parece que se te fue el internet. que Oye, le quieran poner, o sea, y llevarse a juicio. claro, porque en Chile lo que existe, ¿me fui yo, te fuiste tú de internet? ¿O ya Dice que es estás? como inestable, pero como que Ah, ahora ya, volvió. pero ahí ya está. Porque en Chile, y tú también lo mencionaste, lo que existe en tema de libertad de expresión, no hay prohibición previa, pues no hay censura previa, tú puedes decir lo que quieras. Y lo que Sí, hay como está el derecho al retracto, por ejemplo, que tú, si te publican en un, estamos hablando de la libertad de expresión, no de negacionismo, pero se relaciona con la libertad de expresión. Si te dicen algo en un diario, tú tienes derecho a que se retracte eso. Tú puedes querellarte por injuria y calumnia si hablen. O puedes pedir indemnizaciones de perjuicios si obviamente dañan mi nombre. Entonces, en Chile tú puedes decir lo que quieras, pero hay consecuencias posteriores respecto de una persona afectada. ¿Sí? Pero obviamente respecto de ciertas temáticas como es el negacionismo, no existe nada en ese sentido. Entonces, a mi juicio, y obviamente ahí quizás tenemos la diferencia, yo creo que sí se puede establecer, porque ahí incluso me puedo poner más místico, más místico, eh, como la sabiduría hermética, todo es mental. O podría ser un racionalista y decir, pienso, luego existo como Descartes. O sea, el mundo se construye, la historia se construye en base a lo que tú hablas, tus ideas. No es algo fijo, no es algo dado. La historia no es algo que está ahí en los libros. La historia se construye en base a lo que nosotros comentamos, hablamos. Entonces, lo que nosotros comentemos, hablemos, digamos en el ámbito público, determina la historia. Entonces, es súper sí, importante para las futuras generaciones. Entonces, no creo que, no me parece tan descabellado excluir con muchos requisitos determinadas temáticas, como fomentar el genocidio nazi, pues, de los nazis, ¿cachai? Entonces, fomentar ese tipo de cuestiones, o de dictadores latinoamericanos. Entonces, yo creo que hay ciertos límites y las sociedades tienen que mover ese límite porque finalmente yo siempre trato de pensar en las futuras generaciones e insisto en esto, la construcción de la historia no es algo dado, es algo que lo que se comenta, lo que se piensa y eso lo va a ver la generación futura. Entonces,
si la generación futura ve que no hay que igual hay límites, pero no tanto, igual el nazismo puede justificarse, porque hay gente que, ojo con eso, puede ser un peligro, no hoy día, en 20 años más. Por eso yo creo que es importante regularlo, pero tampoco caer en el extremo que tú decías, que un organismo estatal esté estableciendo sin sanción ni juicio previo, no, el negacionismo ya le borramos el diario que tiene, no sé, o lo sancionamos con una multa administrativa, no, eso tampoco. ¿No? Eso por ningún motivo. Claro, es que en ese aspecto yo estoy de acuerdo contigo, o sea, el promocionar, ¿cachai? Eh, Ideologías que son básicamente tóxicas y que han llevado y que han terminado en matanzas donde se hayan implementado, ¿cachai? O en genocidios o crímenes de lesa humanidad, como hablan ahora. Mm. Claramente tú tenés que tener acotado y tenés que tener una visión sobre la historia, po. Pero ahí entramos, bueno, yo creo que ese puede ser tema para otro lado, en que la gente tenéis que educarla también, tenéis que dar las posibilidades de que la gente estudie, lea y conozca su historia, po. Si la gente que no conoce su historia, una vez lo decía Pablo Escobar, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo, ¿cachai? Mm. Está condenado a repetirla, o sea, básicamente es eso, o sea, entonces ahí también entra ahí en un tema muy educativo de la gente, o sea, la gente tiene que tener el acceso a la historia. Ahora, la historia claramente la escriben los vencedores, sí, la escriben los vencedores, pero también hay muchos que están en el otro bando, que también escriben y también publican, y ahí tú también tenés que investigar, ¿cachai? Y ver eh, las opiniones de otras personas también, pues. O sea, no te puedes quedar, ¿cachai? No sé, con la visión que tenía Churchill de la Segunda Guerra Mundial, que escribió como 5 o 6 volúmenes, sino que también toma otros historiadores, otras personas y tiene otra visión del tema, pues, ¿cachai? Y Pero, en base a eso se vaya perdón. abriendo. Sí. Eh, pero yo creo que también pasa por ahí el hecho de no proliferar en el futuro ideologías tóxicas que le han traído daño a la humanidad, ¿cachai? O sea, independiente por qué se hayan originado, ¿ah? No, no, Porque, eso. todas estas cosas se originan y todas parten con una causa noble, justa, weón, donde todos van a luchar por esa verdad absoluta, weón, Claro. y llega un compadre y los da, y empiezan los discursos, ¿cachai? Y todo el tema, y se forma, y la bola empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, ¿cachai? Pum, y después no tenéis cómo pararla, pues, ¿cachai? Y terminan en actos criminales, así. Pero, bueno, más allá de lo que estábamos viendo, volviendo al tema, claramente coincidimos en el punto más importante que tiene que hacerse a través de un juicio, a través de un tribunal, ¿cachai? Sí. Y Yo ahí creo está que es lo cómo se más hace, que es muy objetivo. importante también cómo se hace, lo que yo te explicaba, quién lo comete, si solo un funcionario público, si cualquier persona, si en círculos públicos o privados. Yo creo que ahí hay que resguardar también el ámbito privado de la gente, ¿eh? No, Mm, pero es discutible. Yo sé que hay gente que dice, no, en todo espacio. Bueno, que la sociedad lo discuta también. Ahora, porque yo me retrotraigo a los años 50. Mientras hacemos este proceso educativo de que no vuelva que no vuelva a haber nazis así, eh, ¿permitimos que hablen? ¿Que no existió esto? Esa es la pregunta que se hacían en ese tiempo. claro. Entonces, la pregunta fue, no, pues por mientras no. Nada que hacer. Entonces, nosotros no tuvimos eso, que deberíamos haber tenido esa reflexión, porque tuvimos una transición a la democracia, no una derrota a la dictadura propiamente tal, a diferencia con el nazismo. Entonces, guardando las proporciones, no estoy diciendo que, No, claro. pero claro, ahí tuvieron que establecer claramente años después este negacionismo, pero en el caso nuestro, que eso quedó dando vueltas. Entonces, eso permite que hoy día algunos relativicen, porque ya la historia empieza a correr, ¿cachai? Y eso es un peligro. Es que, claro, tú no puedes relativizar o permitir que se relativicen hechos concretos, ¿cachai? O sea, tú podrías considerar, eh,
a ver cómo lo puedo, para que se entienda, ¿cachai? O sea, yo siempre he pensado que toda sanción tiene que pasar, por lo menos para mí, mi visión, tiene que pasar a través de un tribunal, ¿cachai? O sea, desde que tú me digáis desde la pena de muerte para abajo, ¿cachai? O Mm. sea, pero tiene que pasar a través de un tribunal. Cuando tú como Estado empiezas a tomar decisiones en contra de las personas, en un ámbito de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer justicia, ¿cachai? A menos que, no sé, sea un hecho de defensa propia, defensa personal, no sé, una cuestión donde está ahí entre la espada y la pared. Pero cuando ya una persona está detenida, o un grupo, ¿cachai? De personas, una masa de personas, como lo queráis llamar, si no lo haces pasar a través de un tribunal, ya estáis relativizando la sanción, ¿cachai? Porque ya la partiste relativizando. Entonces, eso es lo que tú tenés que apostar a que no se te repita en la historia, ¿cachai? La única manera de que una sanción sea, no puedo decir que sea bien aplicada, pero por lo menos que se haya discutido, ¿cachai? Es hacerla pasar a través de un tribunal, ¿cachai? Pero eso Y requiere eso, tipificación, po. Tipificación como delito, po, para que pase por un tribunal. claro, claramente tiene que estar tipificado como un delito, ¿cachai? Mm. Sí, tiene que estar tipificado como delito, claramente. Pero no puede quedar a juicio de una persona o del Estado, po, ¿cachai? O O sea, sea, a eso me refiero, o de sea, un funcionario X si no hay un proceso judicial. Ese es tu, como tu claro. inquietud más importante. Mm. Claro, a eso es lo que a eso es lo que yo voy. O sea, si alguien da una declaración y esa declaración, ¿cachai? Es aborrecible por todo el mundo, no se le puede sancionar a ese alguien si eso no lo hace pasar por un tribunal. O sea, yo por lo menos lo consigo, lo entiendo así, ¿cachai? O sea, por muy negacionista o muy aborrecible sea lo que la persona está diciendo, si no lo hago pasar por un tribunal con todas las eh, procesos que tú nombraste recién, de cómo se regula, cómo se tipifica y todo eso, independiente de eso, si no lo hago pasar por un tribunal, no podéis, ¿cachai? Mm. No no Ahora, lo podría sí, implementar, po. sería una tiranía. Sí, sí, por supuesto. Ahora ahí también alguien te podría decir, y, me extiendo el tema, pero sí, pero depende cómo es el sistema de nombramiento de ese poder judicial. Sí, depende qué independencia tenga ese poder judicial. Entonces, hay otros elementos más que no son parte de esta discusión, pero son parte de los estados democráticos. ¿Sí? Cómo Claro, aseguran esas suponiendo cosas. que vivimos en democracia, que el Sí, Poder no, pues Judicial tiene asegurando, independencia, sí, partiendo de esa base, pues, ¿cachai? sí, O pues, sea, sí, sí, sí. No, en general hay estándares, hay más o menos, hay ciertos estándares mínimos. Que en el fondo los jueces de la instancia tengan la debida independencia, que son los jueces de más abajo, son los claro. más importantes, o sea, para mi juicio. Después vienen las cortes, pero en el fondo esos tengan la debida independencia, y eso se cuida harto en ciertos países. Pero sí, sí, no, yo creo que, bueno, yo no conozco bien el detalle de ese proyecto que había en el Congreso, pero al parecer tenía bastantes deficiencias en ese sentido y no avanzó mucho. Y yo creo que O está sea, difícil porque en el fondo, como te digo, en los años 50, Alemania, o sea, yo creo que esto es posterior al tema del negacionismo, pero cerca de la ocurrencia de los hechos, regulaba el negacionismo por lo que les había ocurrido. Nosotros, en post dictadura, ya no lo hicimos y yo creo que ha pasado tanto tiempo que está muy difícil. no, que claramente, o sea, si lo queréis ver netamente al Ah, ese gobierno militar, periodo. Mm. a ese periodo está muy difícil. Si tú podrías tal vez construir algo en Más función general. más general, ¿cachai? O Mm. sea, Obvio. No, sí, y esa quizá debería ser una apuesta de consenso, po. Lograr algún tipo de norma más general que establezca límite a lo que se puede promover públicamente, para todos. claro, a lo que se puede promover públicamente, Mm. bajo todos los extremo, ¿sí? No, Eh, sí, eso sí se podría abordar y es bastante más razonable. pero bueno, Pero, yo creo que estamos ahí y le dimos harto al tema, creo que es un temazo, es potente. Ya estamos ahí ya justo en nuestro tiempo, no sé, yo en por el lo menos no tengo límite. nada más que agregar, yo creo que fue bien interesante, bien preciso y yo creo que va a salir nuevamente en la opinión pública más adelante el tema, ¿eh? Va a seguir, va a estar No, claramente va a seguir en la opinión pública y ahí a todos los que nos están escuchando, o sea, me llamamos a reflexionar, o sea, más que nada, qué opinión tenga cada persona, porque es un tema nuevo, por lo menos para una sociedad como la chilena. Y es algo que entre más opiniones se tengan,
se va a poder pulir de mejor manera, pero en el tema de que viene, viene. Mm. Entonces, y la casta política está, un sector de ella, está bastante interesado en que eso se haga o se desarrolle. Entonces, y sería sabroso para ellos también, como digo yo. Pero esa es la invitación, queridos amigos, a poder reflexionar el tema y, y si tienen algún comentario, algo, lo pueden dejar y nosotros lo revisamos y lo comentamos en un próximo programa. Eso Que no nos es hagan problema. like, suscríbanse, todo lo que tiene que ver con redes sociales. Claro. Entonces, ahí cualquier cosa y cualquier duda que tengan, nos escriben y estaremos encantados de apoyar y tratar de aclarar cualquier duda. ¿Ya? Así que eso sería por mi parte. Yo me despido, no tengo nada más que agregar y que mañana tengan todos un lindo día y una excelente semana que ya va avanzando. ¿Sí? Ya pues, un abrazo también a todos y a ti, Felipe. Nos vemos en una próxima. Ya Chao, pues, don Gonzalo, que cuídense, esté que muy estén bien. bien. Chao. Vale, chao, chao. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato.